Bien, hermanos, es una bendición el poder traer esta palabra en esta hermosa tarde. Vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 8 del libro de Daniel. Tiene como tema visión del carnero y del macho cabrillo. Para empezar, la visión del carnero representa a Grecia y a los medo-persas, ¿verdad? Esto ya ocurrió allá, pero Dios da una interpretación de lo que ocurrió allá como una consecuencia como una secuencia de lo que va a ocurrir en el tiempo del anticristo. ¿Puede hacer eso Dios? Bueno, que Dios no empezó los juicios con 10 plagas, pues hoy van a ser 21. 3 juicios por 7, ¿cuánto es? 3 por 7, 21, ¿verdad? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Entonces quiere decir, lo que ya ocurrió volverá otra vez a ser. Lo único que esta vez será de una forma decadente y terrible como nunca ha sido. Vamos a la escritura, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice la letra así: en el año 3 del reinado de Belsasar, me pareció una visión a mí, Daniel, después de aquellas que me había parecido antes. Bien visiones cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visiones estando junto al río Ulaí. Alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro. El más alto creció después y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba, he aquí un macho cabrillo venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrillo tenía un cuerno notable entre sus ojos. No hay macho cabrillo que tenga un cuerno notable. El único animal que tiene un cuerno notable entre sus ojos es el rinoceronte. Y a esto quiere decir que es algo, una teofonía que Dios demostró, ¿verdad? Algo enigmático para dar a entender el poderío y la soberbia y el antagonismo en esto. Quiere decir, era un reinado satánico que presentaba, es un propulsor del anticristo. Casi todos lo fueron. Fue el rey de Babilonia, los medo-persas, pero en este habla más claridad, que es el reino de Grecia. Y mira lo que dice: y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en las riberas del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos al carnero, y no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrillo se engrandeció en sobremanera, pero estando en su fuerza, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros cuernos, 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó, y aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la predicación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía uno de los santos que hablaban al otro santo y preguntó qué era aquel que hablaba y cuándo duraría la visión del continuo sacrificio y la predicación desoladora. Entregado
el santuario y el ejército para ser pisoteado. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañana el santuario será purificado. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderle, aquí se puso delante de mí una apariencia de hombre. Hasta ahí lo vamos a dejar. Padre, en esta hora te honramos, te bendecimos, porque eres bueno, eres grande, eres poderoso, y para siempre es tu misericordia. Bendito Dios de Israel, que nos das la sabiduría y el entendimiento para poder traer tu palabra a aquellos, para todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Sé usted ministrando, Padre, en esta hora. Se lo pedimos en el glorioso nombre de su Ben Jahu Yeshua Hamasías. Amén y amén. Bien, la visión del carnero y del macho cabrillo es el tema que tiene en la escritura. Dios habló de antemano a través de los mismos reyes. Dios les dio sueño para que pudieran entender las cosas que sobrevendrían en los tiempos que ellos reinaron y lo que iba a suceder en el fin de los tiempos. Ellos recibieron los sueños, pero no los pudieron comprender. Por ende, el Señor Dios Todopoderoso tuvo que enseñárselos a sus siervos, los profetas. Y eso es lo que el Señor está haciendo hoy en día. A muchos hijos de Dios e hijas de Dios les está mostrando las cosas que muy pronto van a venir y van a suceder. El cual le van a quitar la máscara a este puño de farsantes que se han levantado y diciendo que Dios ha dicho y que Dios dice y que ellos son los siervos de Dios y que ellos no sé quién y que para cuá. Se les va a caer la máscara, porque todos estos que tienen falsos testimonios, que tienen falsos títulos, que tienen falsos, que se hacen pasar por grandes, nunca se les ha oído una revelación de parte de Dios, o que Dios les haya estado para decir algo. Yo te voy a decir algo. La semana pasada yo decía que yo siento en mi espíritu de parte de Dios, ¿verdad? Y puedo sentir en los aires un acontecimiento terrible, o bien un asteroide va a tocar el planeta Tierra, o va a haber un terremoto que nunca lo ha habido, para que el hombre se quede perplejo. Se quedará perplejo el hombre de ver estas cosas, porque si un meteorito choca en la Tierra, la onda expansiva que él traiga levantará destrucción, aunque no caiga cerca en el lugar donde viva gente. Si cae en el mar, va a hacer que el mar se desborde en diferentes lugares. Y si es un terremoto grande, grandísimo, de una escala grande, van a haber inundaciones o maremotos, como usted le quiere llamar, en diferentes partes del planeta. No importa si es en el mar Atlántico o en el Pacífico, que son los más grandes, que cabalmente solo hay dos mares. Los otros mares son abastecidos por los dos grandes, que es el Pacífico, que es el más grande, y el Atlántico también, que es grande, pero es más grande el Pacífico, ¿verdad? El Océano Pacífico, de veras. Bien, vamos a la escritura. Decía Daniel: en el año 3 del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después que aquella que me había aparecido antes. Vi en visión cuando le vi. Yo estaba en Susa, en la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión junto al río Ulaí. Alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. Después vi que el carnero hería con los cuernos al poniente y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme su voluntad y se engrandecía. Tuve que leer todo esto para enseñarle. Cuando los medos persas, eso representa el animal con 2 cuernos, ¿verdad? Y uno era más alto que el otro. ¿Por qué el oso se alza de un lado más que el otro? Bueno, porque Irán es más grande que Irak. De veras, es la misma interpretación. Solo que Dios usó diferentes sinónimos para poder explicarnos, que nosotros pudiéramos entenderlo. Este cuerno, dice la escritura, que creció al poniente, al norte y al sur. Quiere decir, ellos se apoderaron del norte, de la tierra de donde ellos para arriba, se apoderaron de toda esa tierra.
al oriente. Quiere decir que ellos tocaron parte de a los límites de la India llegaron, y todo el Mediterráneo, Irak, Irán, ¿cómo se llama? Afganistán, Teherán, los límites de la India. Quien llegó hasta la India fue Alejandro Magno. Arabia Saudita, Kuwait, ellos se apoderaron de toda la tierra, los medo-persas. De veras, eso representa. Y en el tiempo que ellos gobernaron, porque gobernaron mucho tiempo, gobernaron casi 200 infracciones de años, casi 300 años. Quien gobernó poquito fue Grecia. Después de que gobernó Grecia, ¿verdad? A través de Alejandro Magno duró poco su reinado, ¿verdad? Poco su reinado, cuando desbarató a los demás y después entró el Imperio Romano. Bien, lo que dice que este animal tenía 2 cuernos, uno era más grande que otro, un país era más grande geográficamente y más grande en personas, y habían más riquezas, ¿verdad? Dice la Escritura que este animal alcé los ojos y miré, aquí dice un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos, aunque los cuernos eran altos, uno era más grande que otro. Y se levantó, esto que dice que a los puntos que dice al norte, al sur, ¿verdad? Y al poniente, está hablando de los lugares que conquistaron los medo-persas. Pero dice la Escritura, mientras yo consideraba esto, y aquí un cabrillo venía del lado del poniente. Si él está, óigame bien, si en ese tiempo Daniel estaba en Babilonia, que es el sur de Irak, donde divide los limítrofes, o quiere decir en la frontera de Arabia Saudita con Irak, quiere decir que al poniente de él le quedaba, ¿qué le quedaba? Grecia. ¿A dónde se pone el sol? A este lado. Pues él estaba de este lado, estaba para el lado. ¿Qué quedaba al poniente de él? Grecia. Dice que vio un macho, mientras yo consideraba aquí un macho cabrillo que venía del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar la tierra. Aquí hay un poder sobrenatural. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice, me paré sobre la arena del mar. La arena del mar, aquí entre comillas para nosotros, aparentemente está hablando de la arena. Pero Juan no está hablando literalmente de la arena, sino que está hablando de las multitudes de gente que serán engañadas por el anticristo y se quedarán a la gran tribulación, como lo sé yo. La Escritura dice que Dios le dijo a Abraham, Abraham, te daré un hijo, el cual nacerá de tu mujer, y tu descendencia será tan grande e innumerable que nadie las podrá contar. Abraham le creyó a Dios y Dios le dijo, sal de tu tienda, y salió. Él le dijo, siéntate ahora, mira para el cielo, y miró las estrellas, cuenta las estrellas, y le dijo, no, Señor, son muchas. Así será tu descendencia. Estaba hablando, las estrellas representan la gente que tiene dones espirituales, que tiene una mentalidad, no que seamos tontos, pero una mentalidad de hacer bien y no daño, ¿verdad? No habla de perfección. Gente que la palabra de Dios la pone en primera instancia y las obras que Dios demanda las pone por encima de todo, de su propia personalidad. Por eso algunos se preguntan por qué viven en desgracia y por qué no tienen revelación. Pues hay gente que, mira, si todos los que nos oyen nos pudieran ayudar, nosotros estuviéramos bendecidos, pero la mayoría de los don jarabe pico, dice una mujer de allá de Santo Domingo, ¿verdad? De jarabe pico quiere decir que solo son píldoras, pues vaya, no ayudan. Y allí es donde están. ¿Qué es lo que dicen? Recogen bastante, siembran bastante y recogen poco. Y lo que el dinero que reciben, lo reciben en saco roto. Quiere decir que todo proyecto se les va a pique, porque están bajo maldición. De veras, Alex. Exacto. Entonces, mire, dice la Escritura que él vio ver correr este animal que traía un cuerno notable entre los ojos. Y dice que venía con gran velocidad y no tocaba la tierra. Quiere decir un poder antagónico, lo que le estoy diciendo de Juan, que él vio. Y por eso el Señor le dijo, no puedes contar la estrella, ahora bajar para abajo la cabeza y contar la arena tampoco. Entonces le dijo, también así será la descendencia.
Los entendidos, dice el Señor, resplandecerán como la luz del firmamento, y los inteligentes que predican la verdad, no la mentira, no el garabato, los que predican la justicia, brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú anda, Daniel, cierra este libro porque el tiempo es para el fin. Muchos correrán de aquí para allá. Ahí lo explica él. Mire cómo está la ciencia. El primer G fueron los teléfonos grandotes. El segundo G, los startups. El 3G, ¿verdad? Lo que ya se les pudo programar internet y mensajes, ¿verdad? Mensajes. El 4G, el que tenemos. Falta el 5G. Donde serán, óigame bien, la tecnología tomando el control total. Donde podrás comunicarte con donde tu refrigerador se comunicará y te dirá: no hay leche, no hay carne, porque vos la vas a programar, no es que ella va a hablar, ¿verdad? Tu congelador se desconectó, ¿verdad? Está muy alta la temperatura, ¿verdad? Muy frío, de veras, exacto. Donde la gente ya no se va a poder matar para manejar, porque la ciencia se aumentará. Pero hoy no se aumentará, sino que ya se aumentó. Y falta el último paso final, donde las máquinas van a ser muy inteligentes y ya robots van a tomar el cargo de operar ciertas cosas, porque ellos pueden hacer ciertas cosas con tan precisión que no las puede el ser humano. ¿En qué lo superamos? La mentalidad, de veras, exacto. Ay, Alex, entonces vos ya no estás predicando, a veces hablas de política, estás hablando de ciencia. Bueno, si usted cree que la Biblia suele decir: ay, Señor, el Señor es bueno, el Señor ya vino, el Señor ya se fue, y usted cree que eso es, pues mire, siga su camino, por favor. Porque así muchos los tiene engañado el diablo. Y mire lo que dice la Escritura. Mientras yo consideraba aquí que un macho cabrío venía del lado poniente, quiere decir, él estaba en Susa y venía de Grecia, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. No existe, no hay un macho cabrío de esa índole con un cuerno en medio, solo el rinoceronte lo tiene. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que ella había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos al carnero, y no tenía fuerza para pararse delante de él, y lo derribó por tanto en toda la tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien lo librase del carnero, del poder del carnero. Aquí me detengo. En el tiempo de estos grandes imperios que gobernaron gran parte, óigame bien, gran parte de África del Norte, que es Egipto, Libia y Marruecos, que gobernaron el este del Oriente Medio, que es Kuwait y Arabia Saudita, que gobernaron a Israel completo, que sería el oeste, ¿verdad? Y que gobernaron el norte de Europa, el centro de Europa y el oeste de Europa, que lo componen, oiga, Francia, Alemania y Polonia. También lo llena España, Portugal y, óigame bien, el oeste de Europa, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur. Estos países eran los que gobernaban, pero cuando este vino, que fue Alejandro Magno, lo derribó y nadie podía ayudarle porque todos estaban ya bajo de su dominio. Estaba derribando a los medo-persas, que hoy en día son Irak e Irán. Ellos siempre trabajaron juntos y lo están haciendo. Lo único que tenían que derribar al que aparece menos, para después tratar con el otro, porque Elán va a sufrir un golpe mortal cuando usted oiga, y esto está así de cerquita de ocurrir, que bombardeen a Irán. Es de ponerlos a cuenta en todo tiempo, porque la muerte los puede visitar. Pero cuando tú oigas eso, por favor, si puedes, entra en ayuno y oración. ¿Estás frío, temor? No.
Lo que pasa es que la mayoría de mujeres cristianas y hombres cristianos, uno está interesado en ver una cosa y otro está interesado en otra cosa y otro en otra cosa. Y uno asegura que todo lo que ocurre está en la Biblia, sí. Pero el acontecer mundial, con el reloj profético de Dios, que es la palabra, te hacen entender en qué tiempo estamos viviendo, ¿verdad? Estos tratados que se han dado en el Oriente Medio, esto que el bloque europeo, asiático y centroasiático, quiere decir Europa, India y China, dejaron del bloque de comercio fuera a Estados Unidos. ¿Por qué? Usted ríase de mí, pero Estados Unidos va a caer primeramente económicamente, va a caer acerca de revueltas que van a haber en Estados Unidos y posteriormente Dios va a tocar los elementos que serán terremotos, devastaciones ciclónicas, algún meteorito y alguna pestilencia grande que los va a visitar a ellos. De veras, exacto, él tiene que desaparecer y posteriormente lo van a atacar. Pero entonces no está de aquí a 50 años, no, para Dios hacer algo, mira, en menos de un año, mira cuántas almas se han muerto. Me atrevo a decir que un 5% se salvaron y el resto se fueron a hartar fuego. ¿Por qué? La mayoría, pues, el evangelio que se vive desgraciado y arruinado, y no el evangelio que es el que el Señor nos presentó a través de sus profetas, de su Hijo y posteriormente de los apóstoles. Entonces mira lo que dice la Escritura. Y nadie podía librarlo. ¿Y quién lo iba a librar? Es como cuando Estados Unidos caiga. ¿Qué país de aquí va a venir a socorrer a Honduras, a El Salvador, verdad? O a alguien de aquí, si Estados Unidos, aunque han sido soberbios y delincuentes, prepotentes, orgullosos y altivos, saqueadores, pero una vez que ellos caigan, porque ellos son los que manipulan, ¿verdad?, la economía de estos países todavía y parte de Europa, pero ellos están quedando afuera. Poco a poco Estados Unidos va siendo acorralado. No son los presidentes que han puesto, es Dios que ha permitido. De veras, exacto. Y esto que acontece, y cuando usted vea las noticias, no es para que usted le entre pánico ni nada de eso, que entienda, el que lea, oye y sepa qué es lo que está ocurriendo. Porque así advirtió Dios de las cosas que ocurrirían. Cuando Daniel recibió esto, Daniel estaba prisionero en Babilonia y estaba bajo el mandato de los medo-persas. Y ya Dios estaba hablándole que se levantaría el rey de Grecia y posteriormente un rey llamado, óigame bien, el rey, un príncipe que vendría con la indignación, que era el reino del Imperio Romano. Quiere decir que Dios habla de antemano, Él saca a luz. El problema es que hoy en día, como vemos tantos mongolitos o tantos paganos, hijos del diablo, que no podemos entender